Hola familia CSU, ¿cómo están? Qué alegría poder conectar con ustedes de esa forma, aunque sea de ese video, en esos tiempos, para seguir animándonos en la fe. Quería agradecer a Emma, David, Vivi, por todo lo que hicieron para las reflexiones, que nos ayudaron a conectar con la última cena de Cristo con sus discípulos, lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros y también lo que experimentaron los discípulos en los días después de la muerte de Cristo. Y con ese mismo hilo quiero seguir conectándonos en ese momento histórico de la noche antes de la resurrección, que había un tiempo difícil. Conectado con lo que dijo Vivi, sería bueno que no evitamos de conectar con esa realidad. Es como adelantar la película a la parte linda, ¿no? Es importante realmente conectar con lo que estaba ocurriendo en ese momento. Es como en la película de Impresionante, si no la han visto es buenísima, pero hay una mujer que representa la tristeza. Ella es menospreciada en esa película, especialmente por la felicidad, hasta que empezamos a darnos cuenta que la tristeza tiene un lugar muy importante en la vida y empieza a encontrar problemas en la vida cuando uno no se conecta con las cosas tristes en la vida. Entonces Jesús nos llama a la esperanza que Él nos ofrece, pero también nos llama a conectar con su sufrimiento y también el sufrimiento en general y las cosas difíciles. Porque en medio de eso es cuando podemos vivir nuestra vida en Él de una forma que realmente lo glorifica. Entonces, por eso es muy importante frenar y pensar en ese contexto. Bueno, el pasaje para hoy es Isaías 9. Tengo una amiga de la África. Estuve en una conversación con ella el otro día y compartió ese pasaje conmigo en un grupo que estamos orando. Es algo que me impactó y sentí en ese momento, eso es el pasaje que necesito compartir con ustedes. Entonces, antes que entramos, oramos. Bueno, Padre, muchas gracias por tu palabra, que realmente nos ayuda. Queremos reconocer nuestra necesidad de tu presencia en nuestra vida y poder recibir de vos solamente lo que vos sos capaz de darnos. Entonces, frenamos nuestra mente, corazón, y nos ponemos atentos, Señor, a tu palabra para que nos bendigas. Y te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay una pregunta. ¿A qué podemos aferrar en la oscuridad? Muchas veces la oscuridad y la incertidumbre genera temores. Empezamos a tratar de agarrar a ciertas cosas, ¿no? O tratamos de escapar de esa situación. Mirando Netflix, haciendo otras cosas para distraernos de las cosas que son difíciles para tomar. Pero en medio de un contexto así, Dios nos ha dado sus promesas. En 2 Pedro 1:4 dice que Él nos ha dado sus promesas preciosas y magníficas. Y esas son precisamente las cosas que nuestra alma necesita en momentos de oscuridad. Y vamos a entrar en el pasaje de Isaías 9 tomando eso en cuenta, ¿sí? Bueno, empieza así, pero no siempre habrá oscuridad para la que ahora está angustiada. Qué bueno, ¿no? Que esa angustia no es eterno. Pero hay esa promesa de decir, bueno, en medio de esa oscuridad y en medio de esa angustia, y lo interesante es esa palabra significa algo angosta o restringida, como una restricción, y nosotros estamos viviendo en cuarentena y es algo temporario, ¿no? Pero es un momento en el cual Dios realmente puede obrar en nuestras vidas. Entonces no menospreciamos esa oportunidad, pero no caemos en pensar que va a ser así para siempre. Y sigue y dice, en los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado de Jordán, en Galilea de los gentiles.
eso es buenísimo porque vemos que los galileos, no sé, hoy día pensamos Jesús de Galilea, ¿no? Y pensamos, qué bueno ese lugar. Hay turistas que van a ese lugar. Pero esa tierra era despreciado antes. Y por los pies de Cristo y su presencia en ese lugar fue transformado en algo que fue despreciado en algo glorioso. Y lo lindo es ver que también su presencia en nuestras vidas puede transformar una vida despreciada a una vida gloriosa. Y lo lindo, a partir del versículo 2, es la parte más poética del pasaje. Y dice que el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Entonces el pueblo de Israel vio la luz de Cristo. Muy pocos lo vieron, ¿no? Pero eran los que cuidaban las ovejas y los que acercaban en ese momento cuando la estrella brillaba y los ángeles cantaban. Típicamente ese pasaje es para Navidad, pero también aplica en nuestro contexto. Pero lo lindo es ver cómo Dios ha explicado 700 años antes de Cristo y ha dado esa profecía para que los corazones de las personas puedan aferrarse a esta esperanza, ¿no? Y lo interesante es en versículo 2, combinado con 3, dice, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, y después dice, se alegran en tu presencia. Entonces el contexto en el cual que ellos vivían era un contexto dificilísimo. Sombra de muerte, había mucha oscuridad, pero la diferencia en eso es que realmente Cristo estaba presente y Dios estaba presente en la situación. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué hace diferencia, ¿no? Esa profecía? Y dice dos porqués en el pasaje mismo. Dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga. Entonces en esos momentos ese yugo era un yugo de esclavitud, y también ese barra habla de eso en el contexto de que Dios iba a romper esa situación. No iba a ser más esclavitud, pero nosotros íbamos a estar liberados. Y la esperanza de libertad y victoria sobre nuestro adversario es algo que necesitamos escuchar. Y Dios lo ha prometido, que Él va a quebrar ese yugo. Y lo hermoso de Jesús es que Él tomó esa imagen de yugo y lo convirtió en algo que nos da paz, nos da seguridad. Porque Él dijo, toma mi yugo y venga conmigo y nosotros vamos a ir adelante. Y eso es una cosa que Dios es capaz de dar esperanza en situaciones o con conceptos que antes eran terribles en nuestra mente, de pensar que iba a estar bajo un yugo, ¿no? También habla por qué un niño nos ha nacido. Y si lo pensás, en ese momento de 700 años antes de Cristo, las personas estaban pensando, ¿quién sería ese hombre? O ese niño que va a aparecer, ¿no? Y después sigue y dice, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros, o el gobierno sería sobre sus hombros. Y en esta noche antes de la resurrección, seguramente los discípulos estaban pensando, ¿cómo puede gobernar Jesús si está muerto? Entonces esa promesa tan preciosa que encontramos en Isaías, ¿cómo iba a poder cumplir Jesús? Entonces hay momentos en nuestra experiencia cuando las cosas nos encierran, ¿no? Pero la promesa está. Y Dios dice que es fiel y podemos confiar en esto. Pero hay momentos como esa noche cuando los discípulos estaban tratando de encontrar el sentido. Y sí, Jesús había dicho, yo voy a morir, voy a resucitar, pero el impacto de eso fue tan fuerte que quedaron choqueados y seguramente estaban tratando de lidiar
con esa oscuridad que estaba tratando de invadir a sus corazones. Y lo lindo acá en el pasaje es que empieza a nombrar o explicar qué es el nombre de ese niño, ¿no? Dice, y llamará su nombre admirable consejero o asombroso consejero. Y lo interesante es ver cómo Jesús, las palabras que Él da, son asombrosos, porque, por ejemplo, uno que está luchando con no saber de comer el mañana, Él dice, bueno, busca primero mi reino, y todas esas cosas serían añadidas a tu vida. Hay palabras que quizás no queremos escuchar, pero son consejos asombrosos. Son consejos realmente admirables, que Él nos ha hablado de esa forma. Y otro nombre que menciona acá, Dios poderoso. Con Jesús y su vida, las personas empezaron a ver de primera mano el poder de Dios por los milagros que Jesús hacía. Sanar a personas, y hasta la persona misma fue sanada. Es impactante ver cómo eso puede ayudar a alguien a entender quién es Dios y que es Dios poderoso. Entonces, cuando piensen en Jesús, piensen en un Dios poderoso. También cuando vieron a Jesús, ese nombre me costaba en esa lista. ¿Cómo puedo decir que el Hijo va a ser el Padre eterno? ¿Cómo vamos a llamarlo Padre eterno? Pero Jesús tenía una intimidad con el Padre y Él dijo, si ustedes ven a mí, ven al Padre. Entonces, a través de ver la relación que Jesús tiene con su Padre, podemos decir a través de su vida, wow, qué Padre eterno que está. Él tuvo una relación desde el principio de la creación hasta toda la eternidad. Y nosotros a través de Jesús podemos observar esa realidad, esa relación real, que Dios es nuestro Padre. Y como la relación que el Padre y Jesús tuvieron, podemos reconocer cómo es tener un Padre eterno. Eso es precioso para nosotros. También el Príncipe de Paz es el cuarto nombre que menciona. Me hace pensar en tantas situaciones cuando había angustia con los discípulos, como remando en el mar con el caos de la tormenta, y de repente Jesús se levanta y calma todo. Entonces, reconocer que Jesús es el Príncipe de Paz. Él es capaz de generar paz en contextos que son imposiblemente humanamente para tener paz. Y como dice en Filipenses 4, 6 y 7, Él guardará nuestra mente y corazones en esa paz que sobrepasa entendimiento. Entonces, Él es el Príncipe de Paz. Y después de eso, describe su reino, ¿no? Y dice así, el aumento de su soberanía o gobierno y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces para siempre. Entonces está describiendo que Jesús y su reino va a estar establecido, y eso es eterno, y va a estar establecido en ese sentido. Entonces, hoy día tenemos un contraste, ¿no? Esa promesa con la incertidumbre de lo que va a pasar. No sabemos si vamos a cobrar el mes que viene, no sabemos si nuestros trabajos van a cambiar. Hay mucha incertidumbre hacia el futuro, pero en medio de eso vemos que Dios dijo, mi reino va a estar establecido para siempre, y hay un rey que va a gobernar con derecho y justicia. Entonces, después de eso me encanta lo que dice. Dice, el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y bueno, no es mi idea, no es un sueño que yo hice en mi mente imaginando algo, no, es el plan de Dios, es su visión y la realidad que Él va a establecer. Y dice, sus celos lo va a cumplir. Entonces yo puedo descansar en que esa promesa realmente va a ocurrir y que su reino va a seguir extendiendo
y no hay nada que lo pueda parar. Y ahí volvemos a la pregunta, ¿por qué nos ha dado sus promesas? Y en 2 Pedro 1 responde, dice, para que por ellos ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces, en medio de situaciones oscuras o en medio de la vida, tenemos un ancla. Y esas promesas de Dios nos permiten entrar en participar de algo que realmente es extraordinario, que es esa vida, la naturaleza divina. Es entender las cosas como Dios las entiende y descansar en saber que Él va a cumplir con lo que Él ha dicho. Entonces los discípulos en esa noche, en donde iban a aferrar en la oscuridad, ellos empezaron a pensar en las palabras de Cristo, volvieron a las promesas. Seguramente jugaban con esas cosas. Algunos luchaban más que otros, como Pedro, que había traicionado a Cristo. Luchaba muchísimo con sus errores, pero igual tenía las palabras de Cristo, tenía las promesas de Dios. Y nosotros, en ese momento de incertidumbre, tenemos sus promesas. Entonces, amigos, aferramos a eso. Vamos a su palabra. Confiamos en lo que Él ha dicho, porque de esa forma vamos a participar en esa naturaleza divina. Bueno, les saludos a todos, y bueno, que ahí mañana vamos a festejar también su resurrección, pero antes de eso pensamos en esas cosas. Un fuerte abrazo. Chao, chao.